Bueno, estamos todos bienvenidos al tema número 4, el último de esta unidad. Cuando hemos estudiado el Código Civil en los primeros temas, hemos podido recordar que el Código Civil viene desde la época romana, con el Corpus Juris Civilis de Justiniano y todos los elementos que formaron parte de ese cuerpo jurídico, como el digesto, las institutas, es decir, las resoluciones de los magistrados y tribunos de aquella época romana. También hemos podido ver cómo a través del Código Napoleónico se rescatan muchas de esas instituciones romanas y también instituciones de la antigua Alemania que forman finalmente parte del Código Civil de esta parte del mundo, de Occidente. Fue el Código Italiano del año 1942 que influye en los códigos civiles de aquí, de esta parte del mundo, Latinoamérica. Y en Latinoamérica mismo, ¿no? Fue el Código de Vélez Sarsfield y también el Código de Andrés Bello que marcaron las pautas y las instituciones de lo que sería el Código Civil y las normas civiles modernas. El Perú tiene en el Código Civil del año 1984 uno de los códigos que al momento de ser promulgado fue considerado como uno de los códigos más modernos de esta parte del mundo. Y en él tenemos muchas de nuestras grandes instituciones que van a regular la vida civil. 3 elementos son materia de ese estudio. Es el tema de la familia, la persona y del patrimonio o bienes. Hemos visto también cómo la persona puede ser considerada desde el momento de la concepción. Es decir, cuando ya se concibe el nacimiento de un futuro bebito, ya se le considera persona natural. Esto en realidad no fue reconocido por el Código Civil. Fue expresamente reconocido por las leyes y las normas que en el año 2000 salieron y que se referían al niño y al adolescente. En realidad el Código Civil, cuando habla de la persona, no trata de conceptualizarla de una manera biológica o anatómica. Por contrario, lo conceptualiza desde un punto de vista evidentemente jurídico. Al señalar que el concebido, por ejemplo, tiene derecho a nacer vivo y es sujeto de derecho de este derecho en particular, valga la redundancia. Y también al establecer que la persona natural se considera desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Sin embargo, el Código Civil va un poco más allá y reconoce también la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos de derecho y obviamente también de obligaciones y cargas y prestaciones. Pero antes de pasar a hablar de la persona jurídica, tenemos que terminar el tema de la persona natural. ¿Qué derechos tiene la persona natural? Porque solamente entendiendo, como dijimos en el tema anterior, solamente entendiendo los derechos que tiene la persona natural, vamos a poder entender la dimensión de los derechos que le pertenecen a la persona jurídica. Vamos entonces a empezar ya este último tema de esta primera unidad de este curso interesantísimo que es el Código Civil o el Derecho Civil. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, los derechos de la persona humana. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos de la persona humana. No solamente aquellos que están establecidos en el Código Civil, vamos también a mencionar aquellos que han sido constitucionalizados, no sin antes mencionar que los derechos humanos para Santo Tomás de Aquino eran parte de la persona en sí misma. Es decir, eran derechos naturales por el hecho de ser hijos e imagen de Dios. Desde un punto de vista y un tema ya más republicano o enciclopedista, el derecho humano es un derecho natural de la persona por el hecho de serlo. No importa su origen, si es divino o si es consecuencia del azar. La persona humana entonces será el objeto del Estado y de la sociedad y de la comunidad. Será el ente más tutelado por las leyes y las normas. Todo código, toda norma, toda legislación no tiene razón de ser si no es por la persona humana. Vamos entonces con la primera diapositiva. Los derechos de la persona humana. Tenemos allí un cuadro donde podemos ver, antes de leer el texto, ¿no?, cómo la verdad y la justicia sostienen a la libertad. Y también cómo a través de la verdad y la justicia, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común y la dignidad de la persona humana son sostenidas por 3 columnas que hablan acerca de la unidad, la conexión y la articulación. Esta unidad, conexión y articulación obviamente se refiere a la normatividad jurídica. El cuadro trata de demostrarnos que los valores y los principios están vinculados finalmente por la norma jurídica. Leamos ahora juntos el texto. Dice, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad,
al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Qué interesante declaración del Código Civil. En realidad el Código Civil aquí del año 84 se complementaba con la Constitución del año 1979, que ha sido luego modificada por el Congreso Constituyente Democrático del año 1993. El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás, dice el Código Civil, ¿no?, inherentes a la persona humana,